Vamos. Ok, entonces, vamos a comenzar con nuestra primera semana, ¿ok? Y vamos a hablar un poco de Fulcanelli. ¿Conocen algo de Fulcanelli? ¿Han escuchado algo de este alquimista? Bueno, por eso es que estoy haciendo este curso Ah, para conocer de de Fulcanelli. Fulcanelli. Ok, pero ¿ya has conocido algo de él, Giovanni? Leí El misterio de las catedrales hace algún tiempo y bueno, es un libro muy denso, pequeño, pero hay que leerlo y releerlo. Me llamó mucho la atención. A partir de allí comencé a leer más sobre, bueno, sobre las catedrales, sobre el gótico, sobre los templos en general. Eh, Comencé a leer Las moradas filosofales de Fulcanelli, pero no me interesó tanto, te confieso, como El misterio de las catedrales, y no lo terminé. Entonces, bueno, cuando vi la publicidad de este curso, no dudé en inscribirme bueno, para conocer más del misterio de las catedrales. Excelente, excelente. ¿Alguien conoce algo más de Fulcanelli? Fulcanelli es un personaje muy misterioso, ¿ok? De hecho, se dice que Fulcanelli era una de estas tres personas. O Louis Champagne, que era su dibujante, o Eugène Casselier, que tiene videos en YouTube donde él habla de Fulcanelli, era el discípulo de Fulcanelli, o Jean Smith, que era su editor, el que publicó los libros después de la Primera Guerra Mundial. El seudónimo de Fulcanelli, que era un alquimista, también conocido como superior desconocido. ¿Por qué superior desconocido? Porque eran sabios que tenían tal conocimiento que perdían su nombre, ¿ok?, para ocupar una función. Entonces la función de Fulcanelli era instruir, y por eso utiliza el seudónimo de Fulcanelli, que significa Vulcano, que es la unión de Vulcano y Helio. ¿Okay? Vulcano es el dios del fuego y Helio es el dios sol. Importante con la característica del fuego, que es un símbolo sagrado, pero que tiene dos connotaciones, una positiva y otra negativa. La connotación positiva del fuego es la luz y se asimila también y se compara con el conocimiento o la gnosis. Pero también está el fuego, que muchas veces lo vemos presente en el símbolo del infierno, para quemar todas las impurezas. El fuego es el único elemento que no se corrompe, que no se contamina, porque quema todas las impurezas que lleguen a él. Estas son las tres obras de Fulcanelli. Está El misterio de las catedrales, Las moradas filosofales y Finis Gloria Mundi, que mucha gente dice que esto no lo escribió él y otros defensores dicen que sí. En todo caso, nosotros vamos a trabajar con El misterio de las catedrales. ¿Ok? Vamos a tocar otro iniciado. Este es un hermano masón. Él está aún vivo. Se llama Christian Jack y tiene una producción muy vasta de libros relacionados con Egipto. Él es egiptólogo y maestro masón de origen francés. Y él, en honor al misterio de las catedrales de Fulcanelli, escribió estos tres libros: El mensaje de los constructores, El misterio de las catedrales y El iniciado, que son tres libros mucho más fáciles de asimilar y mucho más fáciles de entrar. ¿Ok? Vamos a hablar de la alquimia. La alquimia es una palabra, ¿ok?, árabe, que significa tierra negra. ¿Y qué es esta tierra negra? Esta tierra negra hace referencia a Egipto. ¿Ok? ¿Y por qué hace referencia a Egipto? Porque en Egipto se encontraban los dichosos alquimistas, que eran los sabios o magos, porque era sinónimo, mago y sabio era la misma cosa en esa época, y eran las personas que podían transformar el plomo en oro. Esto es un símbolo, ¿ok? No es exactamente una realidad. En el ser humano se aplica esta simbología de transformar el plomo en oro en el iniciado realizado, ¿ok? La alquimia se mueve en base a los cuatro elementos. Fíjense esta imagen que tenemos aquí, ¿ok? ¿Todos ven esta imagen que tenemos aquí? Sí. Ok, ven que hay dos triángulos que forman esencia y sustancia, ¿ok? Ahí entra una dualidad, ¿ok?, que se separa en los símbolos volátiles y los signos, o los elementos volátiles y los elementos fijos.
¿Cuáles son los elementos volátiles? Los que están en el cielo y los que apuntan hacia el cielo. Estos son el fuego, que lo vemos en rojo, el aire, que lo vemos en blanco, y tenemos también los signos fijos o descendentes, que son la tierra y el agua. ¿Okay? La tierra evidentemente en azul y el agua y la tierra, perdón, la tierra en azul y la tierra en marrón y el agua en azul. Cuando unimos estos dos signos volátiles, vamos a tener el azufre o neuma, lo que conocemos como el espíritu. La palabra neuma, ¿okay? Es una palabra griega. No sé a qué les suena neuma, pero si les digo la palabra neumático, ¿a qué les suena? Aire. A aire, exactamente. Es el soplo divino. ¿Okay? Por otro lado, tenemos a Mercurio, ¿okay? Que es el mensajero de los dioses, también conocido como Hermes. ¿Okay? Y en la tradición egipcia, ese Hermes se llama el dios Tot. Tenemos una persona que viene de México, ¿no? Sí. Ok. Adrián, el sitio donde se encuentran las pirámides de México, ¿cómo se llama? Es bueno, es Cancún, Quintana Roo, Campeche, toda esa zona del sur del país. Ok. Chichén Itzá, No hay una zona llamada Totihuacán. Teotihuacán. Sí. Sí, con los aztecas más que nada, Exactamente. en la Ok. Ciudad de México. Exactamente. Entonces tenemos también los símbolos fijos que van hacia la sal o soma, ¿ok? Cuerpo, ¿ok? Entonces tenemos la unidad, se convierte en sustancia, pasa a una trinidad de espíritu, alma y cuerpo, y se maneja entre 4 elementos que son fuego, aire, tierra y agua. ¿Ok? Cada uno con ciertas características, ¿ok? El fuego es calor y seco, el aire es calor y húmedo, el agua es frío y húmedo, y la tierra es frío y seco. ¿Ok? Ojo, estos símbolos van muchísimo, muchísimo más allá. Si los reducimos al ser humano, vemos en estos 4 elementos virtudes cardinales, que son 4, fuerza, justicia, prudencia y templanza. Si lo llevamos al plano macro, tenemos signos de agua, signos de fuego, signos de tierra y signos de aire, cuya influencia recae en cada uno de los individuos, según el tiempo y el espacio donde se encuentren. ¿Ok? Entonces, esta alquimia representa la práctica del hermetismo. ¿Qué es el hermetismo? Es el cuerpo de una doctrina cosmológica transmitida por el dios Hermes o Tot por los egipcios. ¿Ok? Entonces, él dejó una doctrina que aplicada convierte los hombres de plomo en hombres de oro. Entiéndase, el hombre vulgar en rey. ¿Y qué es un rey para la alquimia? Es la persona que manda sobre su cuerpo y sobre su mente. ¿Mm? Fíjense que el caso de Hermes es tan particular en la Edad Media, que toma muchas cosas de Egipto, y la religión cristiana toma muchas cosas de la tradición egipcia, que en Bélgica existen 2 iglesias en honor a Hermes, y lo santificaron. Y existe un San Hermes en Rosse, en Flandes, y en Thieu. ¿Ok? Entonces, este pasó de alquimista a santo. ¿Mm? Ok, algunas observaciones que tenemos que hacer sobre el misterio de las catedrales. ¿Ok? La primera, los símbolos no tienen connotación moral. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Los símbolos no son ni buenos ni malos. Pueden invocar en nosotros cosas buenas o cosas malas según la lectura que le demos. Segundo, existe una diferencia entre esoterismo y exoterismo. ¿Ok? ¿Qué es esoterismo? Es la vía interior de una tradición. ¿Qué es exoterismo? Es la vía exterior de una tradición. ¿Qué quiere decir eso? La masonería, por ejemplo, es una escuela iniciática esotérica. Esotérica, ¿ok? Tiene unas características muy particulares en el estudio de los misterios menores. Entiéndase, cuerpo y alma.
el exoterismo es lo que conocemos como la religión, que busca también la unión con Dios. De hecho, la palabra religión viene de religare, que es volver a unir. Tenemos diferencias entre el ser y el existir. ¿Cómo podemos reflejar esta diferencia con un símbolo? Bueno, muy sencillo. Imaginen un círculo y en el centro un punto. El punto inamovible de ese círculo es el ser, lo que no nace ni muere, que forma parte de cada uno de nosotros. El existir, de ahí viene la palabra existere, que es fuera del ser, es nuestro devenir, de nacimiento a muerte. ¿Ok? Diferencias entre la felicidad y el placer. La felicidad ennoblece el alma, ¿okay? Es la alegría del alma, y el placer es la alegría del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Que el placer puede llevarnos al vicio. La felicidad no. La felicidad no siempre es placer. ¿Okay? Y las vías de realización espiritual están ligadas muchas veces al sufrimiento, ¿ok? De desprenderse de lo material, que tenemos cierto apego a lo material porque tenemos un componente material muy representativo, y el sacrificio, que no necesariamente tiene que ser sufrimiento, sino un oficio sagrado, ¿ok? Como la madre cuando protege a su hijo, es un oficio sagrado. ¿Ok? Otra parte importante, todo iniciado tiene que descender a los infiernos para poder llegar al cielo. ¿Y por qué se da esto? Ejemplo de esto lo vemos en muchas historias simbólicas. La vemos en la historia de Dante, la vemos en la historia de Ulises, la vemos en la historia de Cristo. Cuando leemos el credo vemos que Cristo descendió a los infiernos. ¿Y por qué el iniciado desciende a los infiernos? Porque él tiene que tener contacto tanto con lo bueno y con lo malo para ser parte del todo. Porque los ángeles muchas veces se les dibujaba sin piernas, porque no podían tocar el cielo. Eran seres incompletos. El ser humano puede descender al infierno o subir al cielo. Por eso es que él tiene la potestad, y Dios le dio la potestad para darle el nombre a todo ser o objeto que se encuentre en la tierra. Como dijimos, la palabra religión viene de religar, volver a unir. ¿Okay? La religión cristiana proviene del judaísmo y el lenguaje hebreo es indispensable para profundizar en el estudio. ¿Okay? Las tradiciones iniciáticas, entendamos tradición como la transmisión de una influencia espiritual de carácter no humano que se riega o se expande en una civilización, tiene dos vías, mayores y menores. ¿Okay? Los misterios mayores, ¿okay? Como lo vemos en el escudo del Vaticano, está representada por la llave de oro, y los misterios menores por la llave de plata. ¿Qué son los misterios mayores? Los que trabajan el ser, el desarrollo del ser, nuevos estados de conciencia. ¿Qué son los misterios menores? Los que desarrollan el cuerpo y el alma. Y es importante entender que la tradición no es folclore. ¿Por qué? Porque la tradición lo que busca es perpetuar el simbolismo y el desarrollo espiritual de las personas en todos sus ámbitos de manera global, mientras que el folclore lo que busca es deleitar. Por eso es que a mí me da mucha risa cuando la gente dice, no, es que la masonería es una escuela cultural de... Entonces, no sé, yo me imagino gente bailando en tamunengue o algo así, y no es así. Es justamente todo lo contrario, es la búsqueda del símbolo dentro de uno mismo para realizarse. ¿Ok? ¿De dónde viene la palabra símbolo? Bueno, esto Tristan Jack lo explica en su libro El mensaje de los constructores de una manera muy básica. ¿Ok? La historia de la palabra símbolo, que era símbolon, ¿ok? Que era una tablilla que se rompía en dos, ¿ok? Y se le daba al nuevo adepto, y el adepto, para reconocer a su hermano o a la gente que formaba parte de su hermandad, unía la tabla con su hermano y se unía a la dualidad y se hacía unidad. Entonces, era un signo de contrato, pero a nivel de símbolo también hacía referencia a lo inmaterial, a lo que va más allá. ¿Me siguen hasta aquí? ¿O voy muy rápido?
Sí, todo Es que bien. vayas muy rápido, sino que hay un montón de información. Hay un montón de información. Después, cuando cerremos esta sesión y se vayan a acostar esta noche, van a ver que estas cosas le van a dar vuelta en la cabeza y van a generar algo que en la masonería se llama el salario. ¿Qué es el salario? Que toda esta información les va a dar a ustedes otra información, la van a mezclar con lo que ustedes tienen en la cabeza y van a hacer que esto crezca exponencialmente. ¿Ok? Ok, aquí viene un terreno difícil, el análisis de los símbolos. Según René Guénon, también un ilustre y poderoso hermano de la masonería, y maestro sufí también, él dice que existen diferentes formas de analizar el símbolo: poético-literal, filosófico-religioso, político-social o iniciático. Y tenemos una versión más reducida, que tal vez la que vamos a trabajar, la de Christian Jack, que habla del histórico, psicológico y espiritual. Entonces, por ejemplo, si vemos una rosa, ¿ok?, vemos un símbolo de belleza o de realización espiritual, ¿ok?, o de amor, ¿ok? Y si la comparamos con las rosas, que eran símbolo de la Virgen María en las catedrales, empezamos a abrir mucho más el símbolo. Fíjense qué pasa por lo menos en la esvástica. La esvástica, históricamente, es un símbolo muy negativo en Europa y en el mundo. Representa el nazismo, ¿ok? Pero en la India, la esvástica representa el rota mundis, el mundo que gira, la rueda del mundo. Y no tiene nada que ver con nazismo, con una connotación política. Va muchísimo más allá de eso. ¿Ok? Igual tenemos el dragón, ¿ok?, que en la situación, si lo vemos en la cultura medieval, el dragón representaba la ignorancia, la violencia, el que no permitía al hombre acceder a la princesa, el príncipe acceder a la princesa. Entonces, él tenía que matar al dragón. Pero en China el dragón no representa eso. Representa fuego, representa la luz, representa la serpiente que vuela, ¿ok?, que después podemos asimilarlo al símbolo de Hermes, que es dos serpientes, el báculo de Hermes, que son serpientes con unas alas, o las mismas alas y las mismas serpientes que vemos en la serpiente emplumada azteca. Entonces ven que el símbolo crece y por eso es que es el lenguaje no particular, sino el lenguaje que utiliza la masonería y las culturas iniciáticas. De hecho, en la Edad Media, como no todo el mundo sabía leer, las catedrales tenían muchos símbolos para esas personas que no tenían el acceso a la lectura. Este es nuestro primer capítulo del misterio de las catedrales. Tiene este nombre y después tiene otros relacionados a ciertas catedrales. ¿Ok? Cuando se habla de catedral, ¿okay?, Fulcanelli la presenta no como un templo dedicado al cristianismo, a la gloria del cristianismo, sino va más allá. Es un terreno que toca lo filosófico, lo laico, lo social, donde se discutía el precio del grano, donde se hacían conferencias, donde se presentaba la Facultad de Medicina a hacer nuevos experimentos. ¿Y de dónde viene la catedral? Bueno, la catedral, ese nombre viene de cátedra. ¿Okay? La cátedra es la silla donde se sentaba el catedrático a dictar sus enseñanzas. Pero la catedral también es una basílica menor. ¿Y qué es una basílica? Una casa real. ¿Y por qué la basílica es una casa real? ¿Porque es la casa de Dios? Sí, pero en la época romana, cuando el Imperio Romano pasa al cristianismo, toma las grandes casas reales y las convierte en templos. Entonces de ahí sale la basílica como casa real y en la Edad Media las catedrales aparecen como basílica menor para dar instrucción. ¿Saben qué significa la palabra instrucción? Etimológicamente hablando, claro. Instruir quiere decir construcción interna. Interna, instruire, construir. ¿Okay? Todo esto está ligado evidentemente al templo y su semejanza con la virtud de la templanza. ¿Okay? La tradición, que es la transmisión de una influencia espiritual de carácter no humano.
la ciencia como símbolo de la búsqueda, el arte, ¿okay?, como destreza del ser humano, y las artes liberales. Las artes liberales es el primer pensum que sale desde los griegos hasta la Edad Media y después se va transformando. Estas estaban compuestas por el trivium, que significa 3 vías, y el quadrivium, que significa 4 vías. ¿Okay? ¿Alguien sabe por casualidad qué era el trivium y qué era el quadrivium? Bueno, era una selección de asignaturas, me parece que, no recuerdo las combinaciones, pero era música, aritmética, retórica, en el caso del trivium, si no me equivoco, y en el quadrivium una combinación de asignaturas de otro tipo, pero todo ligado, como dice la frase, artes liberales, ¿no? Exactamente. Las artes liberales aparecen como asignaturas para que la gente pueda entender las escrituras sagradas. ¿Okay? Ya existían desde los griegos, pero se norman. ¿Okay? El trivium está ligado a la comunicación gramática, lógica y retórica. Y el quadrivium está ligado a las ciencias numerales. ¿Ok? Entiéndanse como las matemáticas, porque las matemáticas eran ciencia. El nombre matemática significa ciencia. De hecho, de ahí viene el nombre Mateo o Matías. Después vamos a ver una relación con este nombre y la ciencia. El quadrivium era la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Recuerdan que cuando vimos las matemáticas en la escuela, vimos la parte de aritmética y vimos la parte de geometría. Valdría la pena regresar a las escuelas y decir, mira, nos faltó música y astronomía. Nos tienen que devolver esos reales. Entonces, vamos a seguir un poquito más adelante, ¿ok? Aquí tenemos la expresión latina que dice, la gramática habla, la dialéctica enseña, la retórica colorea las palabras, la música canta, la aritmética cuenta, la geometría pesa y la astronomía se ocupa de los astros. La música juega un papel muy importante, ¿ok?, en los mantras cristianos, ¿ok? ¿Por qué? Porque se habla del encantamiento. Entonces tienen que ser frases cantadas, ¿ok? Para que deleite el oído, ¿ok? Y llegue al alma. Importante. Como las catedrales eran el santuario de las tradiciones, la ciencia y el arte, ¿ok?, se transmitían también en esos espacios tradiciones paganas, ¿ok?, como la fiesta de los locos, la fiesta de las candelas, que luego se convirtió en la Candelaria, ¿ok? Y todas estas tradiciones pasaron de paganas, pagano significa que viene del campo, a cristianas, se transformaron, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la fiesta de los locos, ¿ok?, ¿ven la carta del tarot del loco? Sí. ¿Ok? Pareciera que el loco está caminando hacia un precipicio, ¿verdad? Pues no, el loco es el verbo divino. Él construye su camino con los pasos que da. Entonces, delante de él no hay camino. Él es el camino. ¿Ok? Y esa fiesta del loco que se hace en enero quiere decir justamente que viene la luz a construir el nuevo año. ¿Ok? En Francia se celebra la Chandeleur, ¿okay?, la fiesta de la Candelaria, ¿okay?, o la fiesta de las candelas también, donde se celebra la llegada del sol y se preparan crepes, que es símbolo justamente del sol, son redondas, son amarillas y viene del trigo. ¿Okay? Existe también la fiesta del asno, cuyo fin era reír y rebuznar el 14 de enero. Esta fiesta, la idea era burlarse de los mandatarios, tanto de los reyes como de sus sacerdotes. No para faltarles el respeto, sino para sentir que una civilización o un pueblo que sabía reírse de sí mismo podía avanzar. ¿Ok? Tomaba en serio lo que tenía que tomar en serio y veía que la vida era algo transitorio y hasta se podría burlar de ella. Cuando esto pasa a la tradición cristiana, esta fiesta de asno se convierte en la salida de María con el niño Dios, ¿okay?, huyendo del rey Herodes que lo quiere matar.
Fíjense temas curiosos. Esto que ven abajo es la letra Aleph del alefato hebreo. Su número 1 es el asno y representa también el águila. ¿Ven algo particular en el lomo del asno? ¿Ven un símbolo en el lomo del asno? ¿Qué se ve en el lomo del asno? ¿Una cruz, será? Una cruz. Una cruz, exactamente. Exactamente. Esa cruz hace que ese asno también se convierta en el mundo que lleva a esos 4 elementos y sobre el que va montado la Virgen y sobre el que va montado Dios. ¿Ok? Entonces, así vemos que el asno no es solamente esa canción de que el burro sabe más que tú o que es un animal torpe, sino que tiene otras connotaciones que van mucho más allá del carácter histórico o usual de este animal. También vemos también la catedral como el refugio hospitalario de todos los infortunios y de los alquimistas. Si recuerdan la obra de Víctor Hugo, que habla de los miserables, recuerdan que hay un padre en especial, ya déjenme lo tenía aquí anotado, que le da a Jean Valjean, el personaje principal, Myriel. El monseñor Myriel es el que ayuda a Jean Valjean a librarse de su esclavitud, ¿ok? Que venía marcada por su prisión. Pero este padre curaba a enfermos en su iglesia. Y cuando Jean Valjean le dice que su alma la había comprado el diablo, él le da unos candelabros y le dice, bueno, ahora yo se la compro al diablo para que tú seas libre. Hay un simbolismo súper importante en Notre Dame, y de hecho, cuando Víctor Hugo hace Notre Dame de París, el jorobado de Notre Dame, lo hace justamente para que la gente, luego de la Revolución Francesa, vuelva a tener amor por los símbolos cristianos, porque en la Revolución Francesa ese amor se perdió tanto que saquearon muchas de las iglesias, entre ellas la de Notre Dame. Veamos este video para entender un poquito el tema de la Edad Media y cómo llega al mundo. Hoy toca hablar de arte gótico. Su origen podemos encontrarlo a mediados del siglo XII. En esos años Europa volvía a florecer gracias a la ampliación de zonas de cultivo y mejora de las técnicas agrarias. El excedente de productos y de campesinos hizo que mucha gente saliera del campo y otra vez las grandes ciudades empezaron a ser importantes, lo que se conoce como renacimiento urbano. Fue en estas urbes donde surgieron los burgueses, una clase media libre de los dictámenes de los señores feudales, dedicada al comercio y a la artesanía. Y no solo eso, el comercio internacional, liderado sobre todo por la Liga de Hansa, ferias como la de Champaña y las rutas mediterráneas, dieron lugar a las primeras actividades financieras, lo que podríamos llamar un precapitalismo. Esta burguesía comenzó a ganar cada vez más poder, especialmente en las cortes o parlamentos que fueron surgiendo poco a poco, lo que fue dejando atrás a la antigua nobleza feudal. Por otro lado, como los Cluny habían abandonado la austeridad, llegó una nueva reforma religiosa de la mano de una orden conocida como la del Cister, llamada así porque todo se originó en la abadía de Citeaux, en Borgoña. Uno de estos monjes reformadores fue San Bernardo de Claraval, quien denunciaba los excesos decorativos del románico a favor de una arquitectura más austera, luminosa y también bella. Este protogótico se dio solo en monasterios, y era una especie de transición entre románico y gótico. Como siempre, estos monjes acabaron forrándose y terminaron construyendo iglesias tan monumentales y lujosas como las que habían criticado. Bueno, esto último no lo quería mencionar, pero es parte del video. ¿Ok? Vamos a ver este otro. En el año 1144 aproximadamente se terminó la construcción de la abadía de Saint-Denis, muy cerca de París, donde los reyes franceses solían ir a orar y que ahora es una basílica. Su doble girola con capillas radiantes y su cabecera abierta, ligera y luminosa fue el origen de la arquitectura de estilo gótico y de aquí se expandió por toda Europa. Vamos a ver las características principales de este arte.
La planta de la arquitectura gótica en general va a ser muy similar a la románica, con plantas de cruz latina pero con transeptos más cortos, y luego girola y deambulatorio parecido. Sin embargo, algunas diferencias las encontramos en la cabecera, que evolucionó a formas más poligonales. En la arquitectura vamos a encontrarnos dos principios muy importantes: elevación y luminosidad. Y luminosidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que se buscaba en esta época era llegar al cielo, retomar un poco el mito de la Torre de Babel, pero a través de templos, y construir la Jerusalén celeste. Esta Jerusalén celeste trata de imitar lo que hicieron los egipcios con sus pirámides, pero con otro símbolo que es el símbolo de la Virgen. Entonces, muchas catedrales Notre Dame lo que buscaban emular era la constelación de Virgo que está en el cielo, y así construir una Jerusalén celeste en la tierra. Y Francia es el que tomó la batuta con la abadía, la Basílica de Saint-Denis. ¿Ok? Arte gótico. ¿Por qué tiene este nombre? Este nombre está relacionado a la palabra, voy a ir un poquito más adelante, que es argot. ¿Ok? El argot es un lenguaje que maneja una colectividad en un círculo cerrado para hacerse entender. ¿Ok? Mucha gente quiso cambiarle el nombre a el arte ojival por la forma de las columnas, el entrecruce de las columnas, pero se mantuvo argot por sus constructores. Este arte da luces al espíritu, ¿ok?, de los videntes. Busca separar, ampliar espacios para que entre la luz y empiezan a desaparecer los muros. Aquí hay unos símbolos muy presentes y muy interesantes. El primero es el de Jasón y los argonautas. ¿Alguien conoce la historia de Jasón y los argonautas? Sí, que van al jardín de las Hespérides. Ajá. ¿Y buscan qué? ¿Qué busca Jasón? El vellocinio de oro. El vellocino de oro. ¿Y qué es el vellocino de oro? Ajá. Como ven, ¿No era la piel de la cabra maltea que fue la que amamantó a Zeus? es una cabra de oro, es exactamente, de piel de oro, ¿ok? Esto está en relación, evidentemente, por ser un cordero, ¿ok?, con el símbolo de Aries, con la constelación de Aries, pero también en el simbolismo cristiano con Jesucristo. ¿Cómo se le llama a Jesucristo cuando se hace la comunión? El Cordero de Dios. Quita el pecado del mundo. Es correcto. Entonces Jasón, puede llegar a ser rey solamente si está con el manto de Cristo. Y vamos a ver que Cristo no es solamente una persona que murió en la cruz, sino también un símbolo de la realización espiritual y del rey. ¿Ok? ¿Se recuerda cuando les dije que vieran las fachadas? Bueno, aquí hay algo que menciona Robert Ambelain en su libro Bajo la sombra de las catedrales, donde dice que las catedrales góticas tenían una fachada con forma de H. ¿Ok? A partir de esas dos columnas, ¿ok?, se formaba como una especie de H, que es una letra griega, ¿ok?, que se llama eta y que representa al sol. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que esa fachada de H era el expandir del espíritu. Ahí se salía de la tierra para entrar al cielo. ¿Ok? También la vemos en esta H, la vemos presente en este símbolo. ¿Ok? La vemos en la hostia sagrada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador de hombres. Y, evidentemente, representando las dos columnas de la francmasonería que vienen de un simbolismo del templo del rey Salomón. ¿Ok? Una que porta la letra B, que en hebreo es Bet, que significa casa, y la otra que es Yod, que significa fuego. ¿Ok? Y vemos dos simbolismos interesantes. Después vamos a desarrollar en
en nuestra próxima sesión. Bueno, aquí vemos, como podemos ver, tenemos la Catedral de Chartres, tenemos nuestras formas de H, ¿ok? ¿Y ven qué hay en el centro de la H? El rosetón. Un rosetón, ¿ok? En ese rosetón hay muchísimos símbolos, está evidentemente el símbolo de la rosa. Vemos también, ¿qué otras cosas observan ustedes, pueden observar en esos rosetones? Que no Hay sea... una figura central y alrededor hay una serie de figuras que la circundan. Exactamente, podemos ver ahí un círculo zodiacal, ¿okay? Donde el centro es el sol y alrededor se encuentran cada una de las casas zodiacales. ¿Okay? Ajá, tenemos también 3 entradas. ¿Okay? ¿A qué pudiesen llevarnos esas 3 entradas? ¿Cuál es la composición triuna de Dios en el cristianismo? La Santísima Trinidad. Exactamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven que hay una dualidad, ven que hay una trinidad y ven que hay una unidad. Y si vemos el plano en cruz, tenemos el 4. 1 más 2 más 3 más 4, 10. El número perfecto. El todo y la nada. Todo está ahí, pero no todos lo ven. ¿Me siguen? Sí. De hecho, profesor, Ok. sí, Vamos a ver. disculpa que te Perdón, interrumpa. no me quedó muy claro lo del 10. Ok, fíjate. 4 más 2 más 3, perdón. 1 más 2, 3. Más 4. Bueno, 7. 7. Más 3. 10. Ok. Entonces ahí tenemos, ok, una escena. Esto para los griegos no, para los judíos también representa, ok, un tetragrama, ok, que va desde el yod hasta 4 letras hebreas que forman el nombre de Jehová, ok. Entonces tenemos 1, la unidad, tenemos a Dios, tenemos esencia y sustancia, tenemos la Trinidad, espíritu, alma y cuerpo, y tenemos el 4, que es el espacio donde nos movemos. Una parte celeste, una parte intermedia donde se encuentra el hombre y una parte terrestre que lo soporta. Todo eso está alquímicamente representado en la catedral. Por eso es que la catedral no es solamente una figura representativa del cristianismo, sino que tiene dentro de ella otros símbolos que van más allá de la tradición cristiana. Y que lo podemos ver evidentemente en otras tradiciones porque las tradiciones no se contradicen en síntesis. Se amplían en vocabulario, ¿ok? Mas no hay ningún tipo de contradicción. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito de rememoración de lo que hemos hablado. ¿Recuerdan cuando hablamos del trivium y el quadrivium? ¿Cuál era en el trivium? ¿Recuerdan cuál era? La gramática, la lógica y la retórica. Exactamente, el arte del verbo, ¿ok? El verbo tiene un simbolismo muy importante en todas las tradiciones. Todo se crea a partir del verbo y el ser humano crea su entorno a partir del verbo. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Y el quadrivium, ¿cuál dijimos que era? La aritmética, Ajá. la geometría, la música y la Astronomía. astronomía. Y la astronomía, todo lo que mueve el mundo terrestre, ¿ok? En peso, volumen y número, ¿ok? ¿Recuerdan qué significaba basílica? La Casa Real. Es una casa real, ¿ok? ¿Y el catedral?
Donde se dicta la cátedra, donde estaba la silla del catedrático. Exacto, es la silla del catedrático donde se dicta la cátedra. ¿Y cuáles son los elementos en común entre estas cuatro imágenes? El símbolo. La letra H. La H. letra H, exactamente. La letra H. Tenemos la letra H, ¿ok? En diferentes aspectos, ¿ok? A partir de las dos columnas, ¿ok? Vamos a ver unas conclusiones con respecto a esto. Primero, dijimos que la alquimia es una palabra que significa Tierra negra. tierra negra. ¿Cuál era la tierra negra? Egipto. Egipto. Les comento algo más interesante. ¿Recuerdan el símbolo del dólar? La S atravesada por dos líneas verticales. Por dos columnas, ¿ok? Y una cinta que decía non plus ultra, no vaya más allá. Esas eran dos columnas que estaban en la entrada de Egipto, porque los que entraban ahí penetraban a los misterios superiores, eran los magos. Sagrados. Exactamente, era un sitio sagrado. Cuando te refieres a la entrada de Egipto, ¿te refieres a la entrada de algún templo en particular? No, me refiero más que todo a la entrada que tenía Egipto por el lado norte. Oh, ¿Ok? por el puerto. Sí, por donde No, pues, entraban, por Alejandría. exactamente Alejandría. Mm. Tenemos también, ¿ok?, los principios filosóficos que eran tres, que componen al ser humano. Estos son, ¿cuáles? La composición truna. Nosotros hablamos de tres. Ajá. Tierra, aire y fuego. No. Son cuatro. Espíritu, Cuerpo y mente. Cuerpo. espíritu, alma y cuerpo. La mente está en la parte del alma. Fíjense que pasa algo súper interesante. El espíritu no nace ni muere porque es reflejo de Dios y es lo que nos une a Dios. El alma es un estado intermedio, ¿ok? Por eso también se le llama cuerpo sutil. ¿Y qué significa esto? Significa que si yo les digo a ustedes, piensen en una manzana y ustedes cierran los ojos y piensan en la manzana, no significa que hay una manzana física en su cerebro. Esa manzana está en un mundo sutil, ¿ok? Y así como uno tiene sentidos corporales, hay sentidos sutiles, ¿ok? Que nos recuerdan olores, visiones, tactos, sonidos, etcétera, etcétera, ¿ok? Hablamos de la tradición y, repito, no hay que confundirla con folclore porque son dos cosas totalmente distintas. La etimología lo dice, traditio, va más allá, y dicción, ¿ok?, de lo que se dice, ¿ok? La tradición es la transmisión de una influencia espiritual de carácter no humano. Ojo, esto no lo digo yo, esto es de René Guénon. En todo momento quiero que sepan que todo el material que yo he recopilado no es mío. Yo no soy el culpable de esto. Yo soy el culpable de recopilarlo y de mostrarlo, ¿ok? Digo esto porque tal vez esto pueda chocar con algún conocimiento o alguna enseñanza que alguien tenga y para que sepan que no es mío, pues que no es algo personal, ¿ok? De hecho, en las tradiciones no existen autores, sino lo que existen son transmisores, ¿ok? Gente que pasa el conocimiento de un lado a otro. Por eso es que en los tres deberes de un iniciado, entiéndase en la masonería, en el sufismo, en el taoísmo, son tres. Aprender la tradición, proteger la tradición y transmitir la tradición. Hemos hablado también del estudio del símbolo. ¿Recuerdan cómo podíamos, desde qué aristas podíamos estudiar el símbolo? Ajá, ¿y cuál otro? Ok, les refresco entonces un poquito. ¿Ok? El símbolo, teníamos dos visiones, la visión de Christian Jack y de René Guénon. ¿Ok? Desde un lado poético-literal, filosófico-religioso, político-social e iniciático. ¿Ok? Nosotros estamos viendo desde el punto histórico
psicológico y espiritual. Cuando hablamos de que la rosa evoca tales y cuales cosas, nos estamos viendo en el campo psicológico y hasta nos pasamos para el campo espiritual. De hecho, una cosa importante que se me olvidó decirles, en el caso del simbolismo de la rosa, René Guénon tiene un libro más maravilloso que se llama Símbolos de las Ciencias Sagradas, donde habla del símbolo de las flores. Y la gente tenía la costumbre de regalar flores porque la flor era el símbolo también del corazón. Entonces, cuando un hombre le regalaba a su amada una flor, era símbolo de que le estaba entregando su corazón. Su corazón abierto, evidentemente, no cerrado, por eso la gente no regalaba capullos, sino que regalaba una flor abierta. ¿Ok? Profesor, hay un autor, se llama Raymond Arola. Él tiene varios libros, inclusive tiene podcast. La otra vez escuchando un podcast que lo entrevistaron, él dijo algo que me gustó mucho. Le preguntaron la importancia del símbolo y él dijo que el símbolo era fundamental porque el símbolo oculta y revela al mismo tiempo. Entonces, el símbolo, cada cual lo va a interpretar según el momento preciso de su vida, según su conocimiento. Y a medida en que vamos avanzando en nuestra experiencia de vida, en nuestro conocimiento, ese símbolo nos va a seguir revelando más cosas. El símbolo no es como un libro que tiene una página de inicio y una página final. El símbolo va creciendo a medida que nosotros crecemos. Eso lo tomo, como dice usted, eso no lo digo yo, eso lo tomo de lo que dice este autor, que la verdad es muy bueno y tiene bastantes cosas interesantes sobre hermetismo también. Yo creo que he escuchado de él. Se llama Raymond Arola, él es un español. Sí, lo he escuchado yo. Sí. Bueno, justamente ahí se habla también de estados de conciencia, ¿ok? El símbolo va a crecer en cada uno de nosotros según los estados de conciencia con que analicemos este símbolo, ¿ok? Y hay una cosa majestuosa que dice Christian Jack, que la tradición medieval, ¿ok? Todo lo que se proyecta en el medioevo es reflejo del pasado, del presente y del futuro, porque siempre va a estar con nosotros. Eso no se va a ir de nuestro lado, ¿ok? A menos que se destruya y se destruya la humanidad con ello. Pero las tradiciones siempre tienen una vía de conectarse con todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Y el hombre, entendiéndose hombre como humanidad, hombre y mujer, ¿ok? Forman parte y son portadores de esa herencia del pasado, del presente y de lo que vendrá en el futuro. Déjenme ver qué otra cosita falta. Bueno, ya habíamos tocado algunas cositas con respecto al arte gótico, Jasón y los argonautas y... Ok, ya hablamos de la fachada y su forma de H y el tipo de arte gótico, ¿ok? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que les ha parecido? ¿Esto ya lo conocían de memoria, ya se lo habían dicho antes? ¿Es primera vez que lo ven? ¿Hay algo de... Parte y parte. Ok. Es importante saber sus comentarios y como les dije, estas catedrales estuvieron hace millones de años, ¿ok? Y hubo gente que vio esto y hubo gente que no lo vio, ¿ok? Lo interesante es abrirnos hacia otro tipo de conocimiento que va más allá de la tradición cristiana y de la misa. Es ampliar eso que está ahí, ¿ok? Ahora que tú hablas de las catedrales, yo leí hace tiempo un libro, se llamaba Le Chemin des Étoiles, que viene, no sé si lo has leído, si lo conoces, es referente a la construcción de las catedrales en la época en que no existían la cinta métrica, digamos, que la construían a base de la famosa cuerda de los 7 nudos, etcétera, etcétera. Y es muy interesante. Sí, eso lo vamos a tocar en la próxima sesión. Eso lo vamos a tocar en la próxima sesión porque, déjame salir un momentico de aquí. Okay. En sí es el significado de un masón, ¿no? El constructor. Claro, de hecho, la francmasonería, masón significa constructor, pero franc significa libre, ¿ok? Por eso es que la zona franca es la zona libre. ¿Libre de qué? De impuestos. La persona franca es la persona libre, que no tiene ningún tipo de mentira, o sea, que habla linealmente. El francmasón era el constructor libre que podía pasar por toda Europa,
¿ok? Sin ningún tipo de permiso porque él iba a construir catedrales. Entonces él tenía libre paso. Pero este constructor, como buen viajero, tenía además el conocimiento de todos sus viajes. De hecho, cuando veamos las corporaciones y hablemos del Compagnonnage, que es una corporación iniciática francesa, ¿ok? Vamos a ver, yo les voy a mencionar que ellos hacían algo que se llama el Tour de Francia, que no lo hacían en bicicleta porque evidentemente no existía en la Edad Media ese artefacto. Ese Tour de Francia era recorrer 27 ciudades de Francia haciendo un ciclo lunar, ¿okay? Donde eran atendidos por una viuda y recibían instrucción de un maestro para convertirse ellos en maestros. Y todavía el compagnonnage existe. Lo que pasa es que el compagnonnage no es solamente de constructores, hay de zapateros, hay de panaderos, y la obra para llegar a convertirse en maestro es hacer el mejor pan, hacer el mejor zapato, y los presentan en museos. Todavía esto existe en Francia, y esta sociedad iniciática sirve tal cual como existe también la masonería. ¿Okay? Sí, de hecho, perdón que interrumpa, de hecho la palabra en inglés es Freemasons. Exactamente lo que decía sobre el libre, ¿no? Yo tengo una pregunta, Denis, con respecto a la esvástica. Okay. Siempre me ha llamado mucho la atención que, bueno, si bien los nazis la tomaron como un símbolo de unidad y evidentemente tiene en el siglo XXI para la mayoría de las personas una connotación negativa, siempre me ha llamado mucho la atención que el símbolo existe en el País Vasco. En el País Vasco tiene un nombre distinto, se conoce como Lauburu. Y el Lauburu es una esvástica con un diseño un poco distinto. Mi pregunta es exactamente cómo pudo llegar hasta ahí y qué interpretación se le dará al pueblo vasco. Eso, bueno, quizás puede ser un poco más rebuscado, pero ¿cómo pudo llegar hasta ahí? ¿Y por qué tipo de pueblo, en qué momento histórico pudo haber llegado hasta ahí? Fíjate, como te digo, hay un punto importante en la Edad Media y bueno, y en la Edad Antigua también, que es el tema de los viajes, el desplazamiento. Lo que pasa es que como nuestra educación de Europa a América Latina es una educación eurocéntrica, no se toma en cuenta ni África, ni Asia, y mucho menos Oceanía. ¿Okay? Pero esos países sí existían para Europa, y esa esa comunicación vial existía para Europa, y fíjense que, por ejemplo, nadie se da cuenta que la ropa que vestían los romanos venía del camino de la seda de China. Entonces sí había una conexión entre los romanos y China. ¿Ok? ¿Cómo llega ese símbolo? Bueno, puede llegar por dos vías. Primero por el viaje, los viajes, ¿ok? De los sabios, conocidos también como magos, ¿ok? Y también por la parte universal, que es la naturaleza, ¿ok? Entonces, ¿se puede decir que la cruz es solamente de los cristianos? No, la cruz existe en todas las tradiciones. Los símbolos geométricos existen en todas las tradiciones. Los números existen en todas las tradiciones. Lo que pasa es que cada quien los adapta a sus culturas. Entonces, sí, yo conozco ese esvástica, de hecho creo que es como de color verde y parece como un trébol. Sí, bueno, tienen los colores del País Vasco, ¿no? Verde, rojo y blanco. Tiene una forma un poco distinta, pero tiene el mismo movimiento, si se quiere, expresa el mismo movimiento, claro. sí, el sentido de las agujas del reloj. ¿Podría repetir el nombre que le dan en el País Vasco? Lauburu. Lauburu. Lauburu, con B. Lauburu. Lauburu. Y hay otro símbolo que recuerdo que menciona Dan Brown en uno de sus famosos libros, controversiales libros, pero que curiosamente mi familia estuvo en esos días en Sicilia y me trajo una etiqueta, una pegatina con un símbolo que se llamaba Trinacria, que era un rostro del cual salían 3 brazos, también como que representando una suerte de movimiento. ¿Conoces ese símbolo, Denis? Ese símbolo no lo manejo. Conozco un símbolo, hay un símbolo de 3 conejos unidos por las orejas, y hay un símbolo de Janus, que es el dios romano de los constructores, que tiene 2 caras y como una luna. Sí, Llano. Cano bifronte. Exactamente, en verdad no son 2 caras, son 3. Lo que pasa es que la tercera representa el presente y está oculta.
Sí, ese es el dios también de los constructores y donde viene Januari o enero. Enero. Sí, sí, sí. Vale. Pero allá está otra vez el simbolismo del 3, ¿ok? Cielo, hombre y tierra. De hecho, eso también en chino, ese es el símbolo del rey del mundo, que son una paralela, dos líneas horizontales y una cruz en el centro, que sería el hombre. Ese es el rey del mundo. Vale. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a cerrar. Les dejo un abreboca de la próxima temática que vamos a ver. La próxima clase vamos a trabajar la fachada, ¿ok? Entonces, bueno, ya adelantamos un poquito de la forma de cruz relativa a los 4 elementos, pero vamos a dirigirnos ahora a un tema que menciona René Guénon sobre su orientación, valga la redundancia, hacia el oriente o hacia el este. Y su relación con nuestra escritura, porque nosotros escribimos de izquierda a derecha. ¿Qué estamos buscando en nuestra escritura? Bueno, mis amigos, ha sido un placer tenerlos aquí. La próxima clase va a estar llena de mucho simbolismo y de cosas muy interesantes. Vamos a hablar de rosas, de laberintos, de catacumbas y de vírgenes negras. Y vamos a ampliar un poco más nuestro conocimiento simbólico de las catedrales. Si tienen una oportunidad en Semana Santa de visitar alguno de estos templos, seguro verán otros símbolos que no habían percibido antes y que me gustaría que nos comenten en la próxima clase. Bien sea o que los vean por internet o que puedan visitarlos físicamente. ¿Ok? Una pregunta para cerrar. Dígame. ¿Podemos, por ejemplo, mandar o compartir alguna fachada de las iglesias o catedrales que tengamos al alcance en nuestra ciudad? Excelente. Porque en la ciudad donde me encuentro, que es Zacatecas, no soy originario de acá, pero acá estoy viviendo, hay una construcción neogótica que es dedicado precisamente a la Virgen de Fátima y es uno de los templos, ahora sí que más representativos del neogótico en México. Excelente, excelente, excelente. Muy bueno que lo presentes y muy bueno que la podamos ver y que si hay alguien que quiera colaborar con algo que ve adicional a una fachada simple de catedral, qué símbolos puede observar en esa catedral, lo pueda comentar también para que, como digo, la idea es enriquecernos con el conocimiento que vemos, porque yo le estoy presentando una cosa, pero estoy seguro que mañana cuando se levanten, ustedes a sus mentes le van a llegar otras cosas relacionadas con esto que hemos visto. ¿Ok? El salario, ¿no? El salario, exactamente. Salario. Vale. Bueno, mis amigos, fue un placer estar con ustedes. Espero verlos pronto, o sea, este jueves, y continuar con la formación. ¿Vale? Para compartirles un poquito, que aquí tengo yo el ejemplar, es uno de mis libros favoritos también de cabecera. ¿Cuál es? Y ese es Catedrales. El misterio de las catedrales. Ah, mira. Sí. El misterio de las catedrales. Excelente. Excelente. Bueno, cuando lo leas vas a ver que hay muchas cosas que me estoy saltando porque si no, no terminaría nunca. Pero... No, sí, ya lo he leído y todo, por eso fue el interés de conocer y complementar mucho la información que ya tenía al respecto. Excelente, excelente. Bueno, mis amigos. Muy agradecido. Bueno. Muchas gracias, Denis, y nos vemos pasado mañana. Muchas gracias, Denis. Hasta el Buenas jueves. noches, hasta el jueves. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Me encantó. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A todos.